Estamos preparados para enfrentar el coronavirus. Apenas el viernes el presidente López Obrador adelantó que mañana lunes va a presentar un balance de la situación en México por la pandemia del COVID-19 y las siguientes acciones que se pondrán en marcha en todo el país. Y es que se registran ya más de 200 muertes, más de 3.500 contagios de COVID-19. En la Ciudad de México, que concentra el mayor número de casos, con casi 1,000 contagios, la jefa de gobierno ha pedido el uso de mascarillas, sobre todo para quienes viajan en transporte público. Hay que usar las mascarillas. Y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya nos ha advertido que las epidemias no se pueden parar, pero se pueden contener y mitigar el daño. Evitar que las curvas de contagio y la mortalidad crezcan con acciones simples como el lavado continuo hasta la obsesión de manos. Hacerlo bien, con agua y con jabón, con gel antibacterial y por supuesto la sana distancia y el aislamiento social. Irremediablemente, nos ha dicho el subsecretario López-Gatell, llegaremos a la fase 3 de la pandemia del COVID-19. Hoy vivimos la fase 2. La fase 3 es la más intensa y es la de mayor riesgo por el número de contagios y que todo parece indicar que está por iniciar. De acuerdo con los expertos, la propagación del COVID-19 está en una etapa de crecimiento exponencial, sobre todo, insisto, en la Ciudad de México, porque es la ciudad más poblada. Los casos confirmados van a aumentar probablemente hasta finales de abril, cuando entonces, según se nos ha dicho, cuando su aceleración empieza a decaer. Esto, dicen los especialistas, provocaría un número máximo de personas infectadas entre el 6 y el 13 de mayo. Y la normalidad, también se nos ha dicho, podría volver hasta el mes de julio. Las cifras iniciales de febrero, cuando México estaba en la fase 1 de la epidemia, respaldan estas proyecciones. En la fase 3, cuando ya los casos se van a contar por miles, pues muchos van a experimentar síntomas leves, la mayoría de ellos. Un 12%, se estima un 12%, sí va a sentir síntomas graves y hasta un 6% serían casos muy críticos. Y entonces, en esta fase, insisto que sería ya la fase 3, además de la suspensión de clases, además de el no asistir a los centros de trabajo, el cierre de espacios públicos, se suma una cuarentena obligatoria y generalizada, donde todos debemos permanecer en casa durante 14 días, evitando al 100% el contacto con otras personas y con animales también. Y las salidas van a ser solamente para lo más indispensable. Quienes, por la naturaleza de su trabajo, tengan que asistir a algún lugar y tomar transporte público, o ir por alimentos, o ir por medicamentos, nada más. Así es que esto se nos habrá de informar el próximo lunes. El anuncio del próximo lunes del presidente va a ser de vital importancia porque va a definir el rumbo que seguiremos todos los mexicanos a estos tiempos del COVID-19. Vamos a pasar por la fase 3. Eso es inevitable, es irremediable. Y estas son parte de las medidas que todos habremos de seguir.